Listo. Entonces, muchachos, dice adición en forma de fracción. Nosotros para poder hacer la suma de números racionales en forma de fracción, tenemos que primero determinar si las fracciones son homogéneas o heterogéneas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, primero vamos a definir qué son las fracciones homogéneas y qué son las fracciones heterogéneas. Pero vamos a escribir que para sumar o restar, porque eso también nos sirve para la resta, para tener en cuenta, para sumar o restar fracciones, se debe tener en cuenta si las fracciones a operar son homogéneas o heterogéneas. Heterogéneas. Les quedo viendo las tildes porque aquí este tablerito no me las deja colocar cuando lo abro por mi sistema operativo. Para poder identificarla, muchachos, entonces las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Y las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen distinto o diferente denominador. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder hacer suma y resta. Miren bien que es para la suma y para la resta. No estamos hablando de ninguna otra operación, sino para la suma y para la resta debemos tener en cuenta si las fracciones que vamos a operar son homogéneas o son heterogéneas. Y ya nos están acá definiendo cuáles son las homogéneas, cuáles son las heterogéneas. Homogéneas, mismo denominador; heterogéneas, distinto denominador. Ahora sí, vamos para la suma de fracciones homogéneas. ¿Qué me dice la parte teórica, muchachos? Miren, observen acá. La parte teórica me dice que si yo tengo una fracción A sobre B, sumada o restada, vamos a poner la doble operación. Vea, acá quiere decir suma o resta, que para cualquiera de las dos se nos cumple. Una fracción C sobre B. Si ustedes observan acá, chicos, estamos teniendo en cuenta que tienen el mismo denominador ambas fracciones. El denominador en este caso sería la B. ¿Qué me dice la parte teórica? Me dice, deje ese mismo denominador tal cual. Miren, dejen el mismo denominador tal cual ustedes tienen en la operación. Y lo único que van a hacer es sumar o restar, dependiendo de la operación que estén haciendo acá, los dos de arriba o los dos numeradores. De esta manera se hace la suma o la resta de fracciones homogéneas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Un ejemplito muy sencillo. Si a mí me dan, por ejemplo, 3, no sé, 17avos más 7 17avos. Si ustedes observan acá, muchachos, ambas fracciones tienen el mismo denominador, en este caso el 17. Ambas tienen el mismo denominador. Quiere decir que estas dos fracciones son fracciones homogéneas. Para poderlas operar, entonces me dice, deje el mismo denominador tal cual tienen, deje ese mismo denominador. Y lo único que ustedes van a hacer es sumar, en este caso. ¿Por qué suma? Porque la operación que me están dando entre las fracciones es suma. Si aquí en vez de poner una suma hubieran puesto una resta, pues aquí restábamos, listo, para que tengan en cuenta. Pero como acá es una suma, entonces vamos a coger este de acá arriba, este 3, y lo vamos a sumar con este 7 de acá arriba. O sea, vamos a sumar los dos numeradores. Y en este caso, pues la suma, ¿cuánto nos va a dar? 3 más 7, 10, y el mismo denominador, 17. Acá, muchachos, tener en cuenta la ley de signos. Como estamos viendo por el momento la suma, pues digamos que
que no está tan complicado, pero les voy a mostrar otro ejemplo para que ustedes tengan en cuenta los signos. Por ejemplo, porque es que estas operaciones también se pueden dar de la siguiente manera. Por ejemplo, eh, no sé, 16, 19 avos, le vamos a sumar, y ojo acá, mire, sumar la fracción menos 23 19 avos. Ojo acá muchachos, miren, acá me están diciendo que es una suma, ¿listo? Fracciones homogéneas, mismo denominador. Entonces, ya sabemos que el denominador va a quedar tal cual, para que tengamos en cuenta. Y lo único que tenemos que hacer es sumar o restar lo de arriba. En este caso sería 16 más, porque es la operación más, pero el otro número que tenemos dice que es menos 23. Lo pongo en un paréntesis para que ustedes se den cuenta qué es lo que va a pasar. Que en este caso nosotros tenemos que dejar el mismo 19, pero acá arriba el 16 no se va a sumar como tal porque yo hago ley de signos, porque tengo dos signos pegados. Hacemos ley de signos para saber finalmente qué operación se realiza. Y aquí más por menos da menos por ley de signos y colocamos el 23. O sea que acá nos decía que era sumarle, pero sumarle un número negativo. Y sumar un número negativo, pues en realidad es hacer la operación resta. Ya, ahora sí hacemos la operación. Sabemos que el denominador nos queda el 19, pero acá miren, 16 le voy a quitar 23. Quiere decir que yo tengo, porque recuerden que los números positivos es tengo como una ganancia, entonces supongamos que es plata que tenemos, entonces digamos acá, yo tengo 16,000, ya 16,000 pesos, pero yo debo en la tienda 23,000. Ah, pues yo voy a la tienda, pago con lo que yo tengo, pago 16,000, le digo al señor de la tienda, mire, le pago 16,000 de eso que yo le debo y el señor nos va a decir, ah, listo, yo le recibo los 16,000 y usted me queda debiendo, como es una deuda que yo voy a tener, va a ser negativo, usted me va a quedar debiendo 7,000. Por eso entonces acá el resultado nos quedaría menos 7. A 16 le quito 23, es como si yo pago los 16 y quedo debiendo cuánto para poder llegar a los 23. Eso es una resta. Por lo tanto, quedo debiendo 7 números. Por lo tanto, como es una deuda, el número será negativo. Y de esta manera, pues quedan operadas las fracciones homogéneas. ¿Alguna pregunta que tenga alguno de la clase? Algo que no haya entendido para, por favor, pues me pregunten de una vez e irles aclarando las dudas que tengan. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. No, por el momento. No, Entonces, profe. bueno, parece que va todo entendido. Listo. Perfecto. Ahí en la página 62 del módulo, ustedes encuentran también la parte teórica de lo que estamos trabajando, página 62, y encuentran unos ejemplos también ahí que nos hablan. Por ejemplo, nos hablan de menos 21 treceavos más menos 17 treceavos. Si ustedes observan ahí en esa parte, en el ejemplo A de la página 62, dejan el mismo denominador que es 13 porque las fracciones son homogéneas, tienen el mismo denominador. Y entonces van a operar los dos de arriba. Por eso colocan el menos 21, el menos que traía la fracción desde antes, más que es la operación que necesitan hacer, menos 17. Y si ustedes observan, quedaría menos 21 porque afuera como no hay signo, queda exactamente igual. Y después hacen ley de signos con el menos 17. Como antes hay un signo positivo y el 17 está negativo, por ley de signo más por menos da menos. Por eso me quedaría menos 21 menos 17. Queda el mismo 13 de las fracciones homogéneas y ahí lo que están haciendo es menos 21 menos 17. Hagámoslo como si fuera deuda o ganancia para saber por qué nos dio ese 38. Hagan de cuenta que usted dice, bueno, yo debo 21,000. Ya sé que en la tienda debo 21,000. No los he pagado, los debo. Negativo es deuda y yo voy al de la tienda y compro más cosas,
por un valor de 17.000, pero también le digo al señor, no, eso también por favor me lo apunta porque quedo debiendo. Entonces yo inicialmente antes de ir debía 21.000, en esta nueva compra le quedé debiendo 17.000. Es decir, que mi deuda creció porque no le estoy pagando, sino estoy aumentando mi deuda. Ojo con las palabras que utilizo, aumentando mi deuda. Entonces, aquí entre comillas es como si estuviéramos sumando, pero como los números son negativos, pues se suman los números y queda con resultado negativo porque estoy aumentando mi deuda. Por eso, si yo debía 21, con la nueva compra debo 17.000 pesos de más, quiere decir que mi deuda en total va en 38.000. Por eso el resultado quedaría como menos 38. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ese ejemplo que están trabajando ahí. Vamos a bajar acá un poquito para poder ver la siguiente. Ya ahorita yo les envío el video de esta clase para que lo tengan ahí. Vamos ahora entonces con la suma de fracciones heterogéneas. La suma de fracciones heterogéneas. Recordemos lo que teníamos ahí escrito, que nuestras fracciones heterogéneas significa que las fracciones tienen distinto denominador. Muchachos, hay tres maneras de hacer estas fracciones. Yo les voy a dejar un video que realicé el año pasado conjunto con un compañero que tenemos un canal de matemáticas donde nosotros estamos subiendo, hay cosas de matemáticas. Este año, pues por cuestiones de trabajo y eso no lo hemos podido estar alimentando más constantemente. Y el año pasado nosotros hicimos un en vivo por YouTube del canal explicando esto, las operaciones, en general todas las operaciones con números racionales, ya sea en forma de fracción y en forma decimal. Yo les dejo ahí el enlace. El video pues es un poco largo, dura aproximadamente unas 2 horitas porque fue lo que nos demoramos haciendo la explicación en el en vivo de toda esta parte, de esta parte teórica de estos ejercicios. ¿Listo? Para que ustedes también pues si quieren se pueden suscribir al canal. Ahí hay bastante contenido, no solamente para ustedes, hay de muchas otras cosas que hemos subido para de otros temas, de otros cursos. Y pues si necesitan, ahí nosotros vamos a ir alimentando poco a poco, pues cosas que vayamos a ir trabajando, que necesitemos explicarla, entonces se pueden vincular al canal. Yo se los dejo ahí en el grupo de WhatsApp y ahí ustedes se pueden vincular. Entonces, muchachos, para hacer la suma y de fracciones heterogéneas, hay tres maneras de hacerlo. En ese video que les digo que les pienso enviar, que hicimos el año pasado, ahí se explican las tres maneras de hacer la suma de fracciones heterogéneas, porque se puede hacer por tres métodos o tres maneras diferentes. La primera manera, pues, es hallando el mínimo común múltiplo de las fracciones de los denominadores, que son diferentes. Colocamos ese mínimo común múltiplo y se hace otra parte algorítmica para llegar a la respuesta. La otra forma es convertir las fracciones a fracciones homogéneas. ¿Y cómo hacemos para convertirlas a fracciones homogéneas? Como estábamos viendo la semana pasada cuando hacíamos el orden de las fracciones, que cuando tienen distinto denominador, las llevamos al mismo denominador, pues multiplicando la primera fracción por el denominador de la segunda y después la segunda fracción por el denominador de la primera. Ya de esa manera garantizo que queden con el mismo denominador. Esa es otra forma que se puede hacer. Y la tercera forma, que es la que les voy a mostrar acá en clase, va a ser el método de la ley de la carita. Ya cualquier de ustedes aprendiendo las tres formas, pues pueden utilizar la que mejor les parezca o la más sencilla que les parezca. Esta que les voy a explicar del método de la carita, pues es la que se utiliza más seguido o la que más utilizan los estudiantes. Por eso me voy a centrar en esa, sin decir que las otras dos no sean utilizadas porque también se pueden utilizar. El que desee pues ampliar esa parte con esas otras dos, lo pueden ver en ese video para que pues amplíen ese conocimiento y que vean que tienen otras dos herramientas para poderlas hacer. Pero vamos a mirar entonces en esta parte de las fracciones heterogéneas el método de la carita.
¿Qué me dice la parte algorítmica? Les voy a mostrar acá. Acá me dice entonces, si yo tengo una fracción A sobre B, vamos a hacerlo solo con suma, pero recuerden que esto sirve para suma o resta, ¿listo? Entonces, si yo tengo una fracción A sobre B y la voy a sumar con una fracción C sobre D, si ustedes observan acá, acá nosotros tenemos fracciones con distinto denominador. Esta fracción es denominador B y esta fracción es denominador D. Tienen distinto denominador. ¿Qué me dice la parte algorítmica? Me dice, vamos a multiplicar en diagonal. Primero se multiplica la diagonal que va bajando. Siempre hagan eso. Primero esta diagonal que va hacia abajo. O sea, en este caso multiplicamos A por D. ¿Listo? Entonces, esta diagonal que van bajando. Más, porque es la operación que estamos haciendo de operación suma. Si acá hubiera visto una operación resta, o sea, un menos, pues en vez de poner aquí el más, colocamos menos porque era la operación que me están diciendo que se hace. Por esto se hace los mismos métodos tanto para la suma y la resta. ¿Listo? Entonces, la multiplicación de esta diagonal más la multiplicación de esta otra diagonal, o sea, B por C. Y debajo vamos a multiplicar los dos denominadores, o sea, B por D. ¿Listo? Si ustedes observan, voy a hacerlo acá con lapicito de color rojo, aumentamos acá un poquito el grosor. ¿Por qué se llama ley de la carita? Miren, porque multiplican estas, multiplica esta y multiplica los dos de abajo. Entonces muchos estudiantes decían, ay, mire, se forma como una carita, que acá estarían los ojos y esta sería la boca. Entonces por eso a veces lo llaman la ley de la carita. Entonces mire, multiplicamos esta diagonal y multiplicamos los dos de abajo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a mirar entonces cómo sería un ejemplo pues más conciso en esta parte. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, me dan las siguientes fracciones. Vamos a operar, no sé, 3 quintos. Le vamos a sumar 11 sextos, por ejemplo, para que lo tengamos ahí. Si ustedes observan, bueno, por acá alguien tiene una pregunta, Julián. Profe, digamos, si en la carita dice que esas son heterogéneas, dice que tiene que tener distinto denominador, ¿no? Sí, señor. Pero yo ahí veo que tienen el mismo denominador, o sea que es B y D. No, el mismo, es que si tuvieran el mismo denominador, ambos estos dos números serían iguales. Ya entendí. O sea, B acá como acá arriba. Aquí porque sí decíamos que tenía el mismo denominador, porque mire, aquí el denominador era B y aquí también iba a ser B. ¿Sí ve? Sí, sí. En cambio acá no tienen el mismo, acá tiene denominador B y aquí denominador D. Diferente letra, o sea, Sí, diferente denominador. sí, profe, ya me di cuenta. Gracias. ¿Listo? Entonces continuamos acá. Si observamos, no tenemos fracciones heterogéneas, distinto denominador. Entonces lo único que vamos es aplicar el método, ya sea aprendiéndonos la fórmula o aplicando pues lo que es la carita. Entonces miren, acá nos dice, para poder multiplicar estas, sumar estas fracciones, entonces lo primero es multiplicar la diagonal que va bajando. Yo lo voy a hacer paso a paso para que ustedes se den cuenta qué es lo que se va a realizar, ¿sí? Pero uno, pues cuando ya le coge bien el tiro, ya tiene usted bien desarrollado el algoritmo, pues hay pasos que no necesita hacer. Pero yo lo voy a hacer aquí, mire. Entonces, voy a poner entre paréntesis las multiplicaciones para no tener problemas con los signos, ¿listo? Entonces digo, mire, multiplico esta diagonal que va bajando, es lo primero que hago, o sea, 3 por 6. Entonces, 3 por 6. Como la operación es suma, entonces miren, más la multiplicación de los otros dos. 5 por 11. 5 por 11. ¿Listo? Y debajo la multiplicación de los dos de abajo. Entonces, multiplicación de estos dos. O sea, 5 por 6. ¿Listo? Y eso entonces, ¿qué me va a dar? Miren, 3 por 6, 18. Más 5 por 11, 55. Sobre 6 por 5, 30.
Y ahora lo único que hago es sumar los dos de arriba y listo. 18 más 55. Si fueran más 10 serían 65. Más 5 serían 70, más 3, 73. Estoy haciendo la suma, pues quitando cosas, pero ustedes lo pueden hacer, mire. 8 y 5, 13, 3 y llevo una, 5 y una, 6 y una que llevaba 7. Entonces 18 más 55, 73 sobre 30. Ahora, si las fracciones se pueden simplificar, simplifican la expresión. En este caso, pues no se pueden simplificar más, la dejamos así, pero ustedes allá, si la pueden simplificar, simplifican, que nosotros también ya vimos este periodo, cómo simplificar fracciones, que es hallar máximo común divisor de los dos números, o sea, de 73 y 30, hallan el máximo común divisor y dividen tanto arriba como abajo por ese máximo común divisor para dejar la fracción más pequeña. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, miren, muchachos, de esa manera ya nos quedaría la suma de esas dos fracciones. Observen nuevamente, estamos aplicando la ley de la carita. ¿Por qué? Porque pues esa nos permite encontrar pues el resultado. Voy a hacer este mismo ejercicio por el método de llevar las fracciones al mismo denominador. ¿Listo? Pero entonces sigamos mirando cómo se hacía esta parte. Entonces, tenemos denominadores diferentes, aplicamos lo de la ley de la carita, que es, ¿cómo es la ley de la carita, chicos? Y en diagonales. Exactamente. Entonces nos dice, multiplicamos la diagonal de 3 por 6, que ahí tenemos que es el 18 que tenemos acá, este que tenemos acá. Ahora multiplicamos esta diagonal, 5 por 11, este 55, y multiplicamos los dos de abajo. 6 por 5, 30, y encontramos este resultado. ¿Listo? Y vuelvo y le repito, si la fracción se puede simplificar, se simplifica. Ahora, ¿cómo se haría por el método de Profe, llevarlos al... ¿Sí? o sea, me tiene que dar hasta que me dé solo una fracción. Para que le dé una fracción reducida. Sí. O sea, Sí. siempre, o sea, si es más larga, tiene que ser así. ¿Cómo así más larga? Profe, digamos, si esa operación es más larga y Pero tiene... más larga ¿en qué sentido? O sea, más números. Sí, sí. Profe, entonces tendríamos que buscar el... ¿Para qué? ¿Cómo fue que dijiste? Para poner la fracción, ¿qué? Simplificar. Eso. Ah, usted me está hablando del resultado, o sea, no más números acá, sino el resultado de acá. Sí. Claro, si se puede simplificar, usted haya máximo común divisor de los dos números y después de que usted encuentre cuál es el máximo común divisor, divide arriba y abajo por ese máximo común divisor para que quede la fracción, para que queden los números más pequeños acá. Ah, Simplificar es dejar los números más pequeños. listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahora, por el otro método de llevarlos al mismo denominador, muchachos, eso también ustedes lo pueden hacer, llevarlos al mismo denominador. ¿Cómo se hace llevarlos al mismo denominador? Como estábamos haciendo la clase pasada, como estábamos haciendo la semana pasada, que es llevarlos al mismo denominador, es multiplicar por el denominador del otro. ¿Listo? Entonces, miren, observen acá cómo quedaría. Si yo cojo la fracción 3 quintos y lo multiplico arriba y abajo por el denominador de la otra, el otro denominador es 6. Entonces, miren, lo multiplico por 6 arriba y abajo, o sea, por el mismo número, ¿qué me va a dar? Qué pena. 18 porque 6 por 3, 18 sobre 6 por 5, 30. Entonces, miren, me queda 18 sobre 30. ¿Listo? Ahora, cogemos la otra fracción, que en este caso es 11 sobre 6, y multiplicamos arriba y abajo por el denominador de la primera. El denominador es 5, entonces miren, multiplicamos arriba y abajo por 5, y entonces, ¿qué nos va a quedar? Que 11 por 5, 55, y que 6 por 5, 30. Ah, muchachos, vean, observen. Ahora entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedaron fracciones con el mismo denominador. Miren, denominador 30 y denominador 30. Por lo tanto, para poder hacer esta operación, pues ustedes cogen esta fracción
que va a ser 18 sobre 30, la suma, porque es operación suma, con esta otra fracción. Y entonces, como tienen el mismo denominador, ya aplicamos lo que vimos de fracciones homogéneas, que ¿qué es? Dejar ese denominador, dejar el 30 y solamente sumar los dos de arriba, o sea, 18 más 55. Y si ustedes observan, miren, llegamos exactamente a lo mismo, vean, a esto que tengo acá, llegamos a lo que tengo acá. Y ya sabemos que el resultado pues va a ser 73 sobre 30, para que lo tengan en cuenta el otro método. Entonces, por cualquiera de los dos métodos, ustedes lo pueden resolver, ya sea buscando que las fracciones sean homogéneas al mismo denominador o haciendo el método de la carita. Ahí en el ejercicio número B del libro, lo que hacen es expresar las fracciones como homogéneas. Si ustedes se paran en la página 62 de su libro, el ejercicio B o el ejemplo B, el de 12 sobre 11 y 1 sobre 5, bueno, es menos 12 sobre 11 más un quinto. Entonces van a coger la primera fracción y multiplíquenla arriba y abajo por el 5. 12 por 5 da 60 y 11 por 5, 55. Después cojan la segunda fracción por el denominador de la primera. Entonces, 11 por 1 da 11 y 11 por 5, 55. Ya la llevaron a fracciones homogéneas, entonces dejan el mismo denominador y solo suman o restan los dos de arriba. En este caso sería menos 60 más 11. O sea, debo 60, pago 11. Como debía 60 y fui pagué 11, quedo debiendo 49. Como es una deuda, va a ser negativo y el número que nos dio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Preguntas que tengan con respecto a esta parte, muchachos? No, Parece. profe. No, Cuéntame, señor. ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Ahora, como título ponemos suma en forma de decimal. Suma en forma decimal. ¿Qué me dice la parte teórica para poder sumar o restar? Esto también nos sirve para la parte de la resta, muchachos, para sumar o restar números racionales en forma decimal. Que lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a siempre a alinear las comas. Entonces, para sumar o restar números en forma de decimal, primero observamos que los números tengan la misma cantidad de cifras decimales. Es lo primero. El número que tenga menos cifras se completa las cifras con ceros. ¿Listo? Una vez tengamos la misma cantidad de cifras, o sea, el paso siguiente, se alinean los números con respecto a la coma. Y se suma o resta como lo hacemos usualmente. Como lo hacemos usualmente. Vamos a mirarlo con un ejemplo. Si a ustedes les dan, por ejemplo, 203,54 y lo van a sumar con 2,34657. Mire. Primero que todo, muchachos, nos toca mirar que los números tengan la misma cantidad de cifras decimales. Si nosotros observamos este primer número, ¿cuántas cifras decimales tiene? 2. 2 cifras, exacto, que son los números que hay después de la coma. ¿Y el otro número, cuántas cifras decimales tiene?
5. 5 cifras decimales, muy bien. No tienen la misma cantidad, entonces al número que menos cifras tiene, le agregamos ceros para que tengan la misma cantidad. O sea que eso es como si nos quedara 203,54 y tengo que agregarle 3 ceros para que quede con la misma cantidad de cifras que este, con las 5 cifras decimales. Y le vamos a sumar el 2,34657. ¿Listo? Ya los dos números tienen la misma cantidad de cifras decimales. Ahora, ¿cómo hacemos para operarlos? Ah, pues muy sencillo. Miren, lo voy a hacer aquí a mano para que se den cuenta. Copio este primer número. O sea, copio 203,54 y 3 ceros. Vea, 1, 2 y 3. Y vamos a sumar con este de acá. Lo que me está diciendo es que vamos a alinear los números con las comas. Como aquí está la coma, entonces miren, alineamos las comas. Eso es lo importante. Siempre alineamos las comas. O sea, aquí me va a quedar la coma. Si observamos, antes de la coma está un 2. Entonces, mire, el 2 queda alineadito aquí con este 3. Y después de la coma lo que tengo, 3, 4, 6, 5 y 7. Mire, alineé los números con respecto a la coma. Es decir, que el resultado, la coma va a quedar acá, en la misma línea. Aquí lo importante es alinear las comas. Y sumamos o restamos como lo hacemos usualmente. O sea, aquí 0 más 7, pues nos da 7. 0 más 5 nos da 5. 0 más 6 nos da 6. 4 más 4 nos da 8. 5 más 3 nos da también 8. Y aquí 3 más 2 nos da 5. 0, como no hay más números, me queda 0. Y 2, como no hay más números, me queda el 2. Es decir, que esta suma, ¿cuánto nos va a dar? Entonces nos da 205,88657. Ese es el resultado de esta suma. ¿Y cómo lo sacamos? Alineando las comas. Eso es lo que siempre tenemos que hacer. Primero mirar que tengan la misma cantidad de cifras decimales, el número que tenga menos cifras decimales, para que llegue a la misma cantidad, pues le completamos con ceros. Luego, alineamos los números con las comitas, que las comitas nos queden así alineadas y ya empezamos a sumar como lo hacemos usualmente. ¿Cómo les pareció entonces la suma en forma decimal? Porque siempre se va a realizar de esta manera. La otra forma que ustedes lo pueden hacer es pues convirtiendo los números a fracciones decimales, a fracciones con denominador de potencias de 10, pero pues me parece un poco más complejo. Entonces yo por lo general les digo a los estudiantes, no, háganmelo por la forma de alinear las comas. Si ustedes observan ahí en la página 63 de su libro, observan que aquí nos dan 3 números para sumar: 531,6, 5,0234 y 53,24. Aquí en el libro omiten la parte de completar con ceros, pero ustedes lo pueden hacer ahí con lápiz. Miren, ¿cuál es el número que más cifras decimales tiene? El de 5,0234, que tiene 4 cifras. Al primer número, al de 531,6, le pueden agregar 6 ceritos, 3 ceritos, qué pena, para poder completar. Al otro número, 53,24, le agregan 2 ceritos para poder completar y hacer la suma, porque ustedes lo pueden hacer así. Yo les digo lo de los ceros porque cuando tengo una resta es necesario completar los ceros para hacer la resta, pero pues yo por lo general le digo háganlo también con la suma. Vea, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Vamos a hacerlo de rojo. Entonces, ¿yo qué haría? Yo cogería el 531, lo que les acabo de enseñar, el ejemplo que está ahí en el libro, coma 6, y como le faltarían para tener 4 cifras decimales, que es el que más cifras decimales tiene, pues le faltaría unos ceritos. Miren, entonces le agrego esos 3 ceritos. Ya se van a dar cuenta por qué. El siguiente número, comas alineadas. Entonces, mire, pongo aquí la coma alineada. El número sería 5,0
0, 2, 3, 4. Ahí que va alineada. Como este ya no tiene que ponerle ceros, vean, entonces no le pongo más ceros. Y el siguiente número, comas alineadas, entonces la coma quedaría acá y acá quedaría el 3, el 5, para que fuera 53,24, pero para completar las cifras, pues agreguémosle los ceritos, vea, un 0, dos ceros. Y ya nos quedarían todos completaditas las cifras decimales. Entonces pasamos aquí, el resultado, pues la coma sigue estando aquí alineada, miren, la coma sigue estando alineada y sumamos como nosotros ya lo sabemos hacer. 0 más 4 más 0 daría 4. 0 más 3 más 0, pues daría 3. 0 más 2 más 4, 2 más 4, pues daría 6. 6 más 0, 6 más 2, 8. Entonces, vea, colocamos el 8. Y aquí, 1 más 5, 6 más 3, 9. Entonces, mire, 9 acá. 3 más 5, 8. Entonces, el 8 acá. Y finalmente 5, como no hay más números, bajo el mismo 5. Por lo tanto, el resultado de esa suma es 589,8634. Miren, para que lo tengan en cuenta el ejemplo que está en el libro. Entonces, ustedes pueden siempre completar ahí. ¿Listo? Preguntas que tengan, muchachos, con respecto a esto. Alguien que tenga alguna pregunta, algo que no haya entendido, que necesite que le oriente. Ahora, muchachos, la resta, siempre aquí en esta parte hemos hablado que para hacer suma y resta, la resta se hace exactamente lo mismo. Ya lo que ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que ya no van a sumar, sino van a restar, pero lo de las comas también tienen que ir comas alineadas y ya ustedes aplican la operación de suma o resta. Entonces, por eso acá colocamos que para sumar o restar se puede hacer para cualquiera de las dos operaciones. Entonces, lo que hemos visto hoy tanto nos sirve para la suma como para la resta. ¿Listo? Lo único que cambia es la operación, que si yo tengo una resta, pues ya no sumo, sino hago la resta que nosotros hacemos usualmente. Si ustedes van a restar aquí estos dos números, estos de acá, voy a hacerlo. Vamos a borrar estos de acá y hagamos cuenta que aquí no es operación suma, sino operación resta. Entonces hacemos lo que nosotros ya sabemos. El resultado, la coma nos va a quedar aquí alineada. O sea, el resultado nos va a quedar alineada. Pero empezamos a mirar lo que hacemos nosotros. 0 menos 7 no se puede hacer, entonces tiene que pedir prestado. Como al lado hay un 0 y al lado hay otro 0, entonces tienen que pedir este 0, le tienen que pedir hasta el número 4. ¿Listo? Entonces, el número 4 es el que le va a prestar a ese numerito. Entonces, él le va a decir, este de acá, 0, le dice, venga, présteme usted 1. Entonces, él queda convertido en 10 y este ya no es un 4, sino es un 3. Ahora sí, este 10 le presta a este 1. Entonces, este ya no es un 10, sino es un 9. Y este 10 ahora sí le puede prestar a este, que ya no es un 10, también se convierte en 9. Y este sí que ha convertido con ese unito en un 10. Y entonces uno dice 10 menos 7 me daría 3. 9, porque se quedó convertido en 9 al haberle prestado. 9 menos 5, pues me daría 4. 9 menos 6, pues me daría 3. 3 menos 4. Ah, como él ya no puede hacer la operación, entonces tendría que pedirle prestado a este. Entonces él quedaría convertido en un 13 y este ya no es un 5, sino es un 4. Por eso lo tacho y pongo el 4. Y ahora sí, 13 menos 4. ¿Cuánto daría? 9. Pongo el 9. 4 menos 3, 1. Baje las comas, vea comas alineadas. 3 menos 2, 1. Y aquí 0, como no le tengo que quitar nada, pues quedaría el mismo 0.
y 2, como no le tengo que quitar nada, quedaría el mismo 2. O sea que la resta me daría 201,19343 para que lo tengan en cuenta. Entonces miren que la resta se hace exactamente igual. Lo único que cambia es lo de la parte de la resta, pues que hacemos nosotros, la operación que hacemos nosotros usualmente. Y miren la importancia de colocar los ceros para nosotros poder saber cómo se va haciendo la resta y que tengo que pedir prestado cuando el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. ¿Listo? Pero en esencia es exactamente lo mismo. Lo mismo tanto en fracciones como en decimales que usted haga para la suma, se puede aplicar para la resta. En ambos casos, en ambas operaciones, se aplica lo mismo. Si las fracciones son homogéneas y se están restando, deja el mismo denominador y resta los dos de arriba. Si son heterogéneas, hace la ley de la carita, pero teniendo en cuenta que la operación va a ser resta, la operación principal. Y aquí en los decimales, lo mismo. Alinean los números decimales por la coma. Al número decimal que tenga menos cifra le agrega 0 para que tengan la misma cantidad de cifras decimales y hacen la resta usual que ustedes ya saben hacer desde primaria. ¿Listo, muchachos? Preguntas que tengan, alguien que tenga alguna pregunta con respecto a esto. Parece que nadie. Vamos a detener hasta acá para ponerme a